Hola, bienvenidos a este cuarto Congreso Algia de Latinoamérica de Dolor y Cuidados Paliativos. Gracias por la invitación al comité organizador. Y pues bueno, vamos a tocar un tema importante, el cual se llama síndrome postmastectomía. ¿Por qué? Sí, ¿por qué le damos relevancia? ¿Por qué? Porque es una patología que nosotros vamos a poder atender de nuestro consultorio o a los que nos dedicamos al ámbito prehospitalario que podemos ayudar a prevenir. Me presento ante ustedes, soy el doctor Giancarlo Ferretis López, anestesiólogo, oncólogo y algólogo, y vamos a tomar este tema. No hay ningún conflicto de interés para iniciar esta pequeña charla, pero sobre todo que tenemos que, antes de iniciar cualquier plática, tenemos que tener en cuenta cuál es la definición del dolor. Y la definición del dolor que se describe en el año del 2017, pues nos refiere a que el dolor es una experiencia angustiante asociada con daño tisular real o potencial, con componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se le da importancia a toda la situación psicológica y todos los estudios avalan el proceso psicológico como desencadenante del dolor. Posteriormente, y dentro de estas mismas definiciones, en el 2020, ya se considera que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociación con el daño tisular real o potencial. Es decir, la sensación que vamos a tener de dolor antes de que se nos opere o después de que se llega a operar. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente es la definición, también debemos de tomar en cuenta que, de acuerdo a la temporalidad, vamos a tener diferentes tipos de dolor. Aquí vamos a hablar de dolor agudo, que es el que ocurre dentro de los primeros 30 días, o dolor crónico que puede ocurrir hasta 90 días después. ¿Por qué es importante? Porque aquí dentro de esto mismo también va a englobar otra terminología, que va a ser el dolor posquirúrgico, el cual va a estar presente después de un procedimiento como resultado del trauma propio o relacionado a las complicaciones o a la evolución de la enfermedad. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta que esta patología de la que estamos hablando está considerada como un dolor crónico posoperatorio, el cual, bueno, la cirugía de mama ocupa el primer lugar de intervenciones oncológicas quirúrgicas. Va a estar asociado a un dolor posoperatorio, el cual tiende a cronicidad, es decir, que va a tener una duración mayor de 30 días o 90 días, el cual se considera el síndrome de postmastectomía, pero sobre todo que hay opciones que nosotros podemos utilizar para las analgesias sistémicas o regionales que puede ayudar a disminuir esta patología. Por lo cual, en esta imagen nosotros vamos a ver cuáles serían los nervios que principalmente se van a manifestar o se van a poder lesionar durante este procedimiento. Debemos de tomar en cuenta que va a haber diferentes tipos de cirugía de mama, pero en esta anatomía, para tener una imagen sobre los nervios que van a estar intervenidos durante este procedimiento. Pero como habíamos hablado previamente, pues bueno, va a haber diferentes tipos de cirugías de mama. Vamos a hablar de la cirugía con conservación del seno o de la mama, que va a ser una tumorectomía, cuadrantectomía o mastectomía parcial o mastectomía segmentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que solo va a ir localizada a donde se puede encontrar la lesión. Pero también tenemos que tomar en cuenta que vamos a poder presentar o estar ante pacientes que se les realiza una mastectomía, la cual se define como la cirugía en la que se extirpa totalmente el seno. Aquí esta imagen también es importante recordar, ¿por qué? Porque al igual también dentro de la localización o la característica del tumor va a condicionar a que se pueda presentar esta sintomatología. Pero bueno, en sí, ¿qué se define como el síndrome postmastectomía? Pues es una afectación de dolor crónico, típicamente neuropático, que va a ser o se produce después de una cirugía de mama. Aquí estamos viendo la imagen de una mastectomía radical. Pero bueno, esta es una definición que se describe desde el 2005. Actualmente, el síndrome de mastectomía va a ser el dolor que se produce después de cualquier tipo de cirugía de mama, ¿sí? Con una intensidad de moderada a severa, de características neuropáticas, pero sobre todo que no solamente es exclusiva de la mama, sino que también va a poder estar localizada en la poroto torácica, en la axila, del brazo, pero sobre todo que va a tener una duración mínima de 6 meses. Aquí en esta imagen, pues presento un caso que tuvimos en mi hospital donde laboro, en el cual es una paciente con tumor exofítico de mama, pero por las características de la evolución, se decide hacer una mastectomía radical bilateral, por lo cual obviamente esto condiciona un reto de cómo vamos a manejar el paciente, tanto en el pre, post, transoperatorio, para poder disminuir la sensación del dolor. Por lo que
El síndrome postmastectomía se va a clasificar en diferentes patologías. Una es el dolor de mama fantasma cuando se presenta una amputación completa de la mama, es decir, una mastectomía radical, una neuralgia interocostal braquial, que ya es cuando haces una mastectomía con disección de ganglio centinela que puedes llevar a todo lo que es una lesión de este nervio que corre alrededor de la axila. Dolor miógeno, secundaria a la manipulación del tejido mamario, dolor por neuroma, el que se va a presentar secundario a la cicatrización, o también el síndrome web axilar. ¿Por qué se le llama el síndrome de web axilar? Porque este va a estar presente por una complicación o secuelas de la cicatrización por la técnica quirúrgica, como en este caso que estamos viendo una mastectomía radical, en la cual pues estamos viendo toda la resección del tejido mamario y tejido graso y muscular. ¿Cuál va a ser la incidencia? Pues bueno, se refiere que las personas entre más jóvenes se le haga la mastectomía, pues mayor índice tiene de presentar esta patología en personas menores de 45 años, en un 60%. Normalmente esto se va a presentar por el dolor postoperatorio inmediato en un 52%. De los tipos de características y presencia de síndrome postmastectomía, el más frecuente va a ser el dolor fantasma o el de mama fantasma, y el 65% de estos va a ser de componente neuropático. Pero bueno, también debemos de tener en cuenta que va a haber factores de riesgo, como va a ser cirugía extensa por disección de los ganglios linfáticos, la presencia o no ya de tratamientos previos como radioterapia o quimioterapia, o sobre todo que nuestra paciente ya tuviera un dolor crónico por las características o evolución de la enfermedad, o que esté desencadenando dolor agudo en el postoperatorio. Pero como lo habíamos comentado antes, también ya los factores psicosociales son relevantes, principalmente cuando hablamos de la ansiedad, depresión, por la noticia de que se va a someter a este evento quirúrgico, pero sobre todo que a lo mejor ya los tratamientos que este resultado deseado. También tenemos que tener en cuenta que va a haber diagnósticos diferenciales que se van a poder manifestar, como sería un dolor secundario en la evolución del tumor, una recidiva del tumor, fracturas costales, neuropatías paraneoplásicas, secundarias ya por metástasis, secundarias, pinzamiento a raíz del nervio torácico, neuropatía por la quimioterapia, plexopatías por radioterapias o neuralgia intercostal. Esto ya como parte de la ley realizada. Debemos de tener en cuenta que, bueno, actualmente tiene diferentes tipos de terapias analgésicas. Estamos hablando aquí ya de terapias multimodales. ¿Cuáles van a ser los ítems a tratar en este tema sobre el tratamiento? Pues bueno, que tenemos tratamiento médico preoperatorio, tratamiento durante el transquirúrgico, en el posoperatorio, pero sobre todo que también la rehabilitación va a ser una parte fundamental para esto, lo que conlleva a que tiene que ser un tratamiento multidisciplinario. Aquí vamos a hablar de lo que van a ser las guías Prospect que se publicaron en el 2020, que nos habla sobre todo para los pacientes sometidos a cirugía oncológica de mama, que nos va a hablar sobre las recomendaciones. Hizo un análisis de alrededor de 749 artículos, ¿sí? En el cual, ¿cuáles son las recomendaciones que nos otorga esta revisión? Que la analgesia debe incluir paracetamol, antiinflamatorios. Asimismo, se recomiendan gabapentinoides o neuromoduladores en el preoperatorio. Se puede utilizar dosis única de dexametasona. Los opioides son piedra angular en el tratamiento, pero siempre como rescate en caso de que el dolor postoperatorio sea de intensidad moderada o severa. Y pues bueno, ya algo que está en moda actualmente, que va a ser la analgesia o la anestesia regional como parte de la primera elección para disminuir el dolor postoperatorio. Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones que nos refiere estas guías? Que para cirugías menores de mama, hablando solamente de una cuadrantectomía, pues la utilización de AINE, paracetamol o en su caso PUS2, la administración de gabapentina, infiltración de la herida con anestésico local, principalmente cuando van a hacer resecciones guiadas por arpón. En caso de cirugía mayores, pues el bloqueo paravertebral o bloqueo erector pectorales mayores se consideran como los de elección. Recomendaciones postoperatorias. Puedes utilizar antiinflamatorios, utilizar COX, utilizar opioides durante el transoperatorio como parte de nuestro tratamiento de analgesia multimodal, pero igual volvemos a lo mismo, que los bloqueos paravertebrales siguen siendo una parte angular en el tratamiento de y prevención del dolor postoperatorio. Por lo cual, bueno, ¿cuáles van a ser las técnicas ecoguiadas que tienen actualmente importancia o relevancia? Pues hay múltiple bibliografía que nos habla de los diferentes tipos de bloqueos que podemos utilizar.
Pero bueno, ¿cuáles van a ser esos bloqueos que vamos a poder utilizar? Pues bueno, tenemos que de acuerdo a la zona donde se va a operar es donde nosotros podemos decidir qué tipo de bloqueo vamos a poder utilizar. Desde un bloqueo erector de espina, PEC 1, PEC 2, bloqueo de los serratos, ¿sí? Que todos van a tener una analgesia adecuada, pero recordar que por las características y la inervación, pues vamos a tener en cuenta que unos van a ser útiles para cuadrantectomías, como serían los PEC 1, PEC 2, los serratos, pero ya cuando hablemos de una mastectomía radical con ganglio centinela, pues tendríamos que buscar una analgesia que nos dé hasta el tercio anterior de la clavícula y región externa, en donde pues el bloqueo paravertebral o el bloqueo erector de la espina son los que tienen mayor evidencia y mayor eficacia. Aquí vamos a ver que de acuerdo a las características y la utilización de los bloqueos, pues van a ser los procesos o los nervios que vamos a poder nosotros condicionar a la analgesia por el bloqueo secundario de los anestésicos locales. Pero bueno, tener en cuenta que vamos a tener bloqueos interfaciales, que son los que tienen un menor riesgo de efectos secundarios o secuelas, como sería el PEC 1, PEC 2, erector de la espina o el Vilma, los cuales todos tienen una eficacia ya descrita en la literatura. Aquí en estas imágenes pues estamos viendo sobre todo con el apoyo de los residentes y apremiando a la academia y sobre todo valorar la efectividad que vamos a tener con nuestros bloqueos. Esta paciente está sometida a una mastectomía. Antes de extubar a la paciente vamos a realizar lo que es un bloqueo erector, pectoral mayor, en donde aquí vamos a ver lo que va a ser el pectoral mayor, el pectoral menor, y posteriormente vamos a colocar e introducir nuestra aguja para llegar a nuestros targets. Asimismo, nosotros aquí lo coadyuvamos con un bloqueo Vilma, que van a ser aquí a nivel de los arcos costales, en donde estamos viendo nuestro punto target, donde estamos viendo las costillas, aquí vemos la pleura, y es importante tener en cuenta estas imágenes porque es lo que tendremos que ver nosotros de forma continua. Aquí el caso que habíamos comentado en la forma previa de esta plática, en donde estamos viendo aquí, al igual con el apoyo de los residentes, en el postoperatorio previo a la extubación, la realización de un bloqueo erector de la espina. Asimismo, en esta otra, que es una mastectomía radical, pues aquí vemos también cómo podemos utilizar los bloqueos. En estos casos, esta paciente, pues en el posoperatorio, por tener una dosis baja de analgésicos en el transoperatorio, dosis no efectivas, pues la paciente refirió durante el posoperatorio y podemos realizar estos mismos procedimientos en el área de recuperación, en donde aquí ya estamos viendo en el transductor cómo está localizado nuestro target, que van a ser las imágenes en cometa, como se ven aquí, para posteriormente hacer la administración del anestésico local. Pero bueno, no todos son técnicas regionales. Aquí también vemos cuáles son los tratamientos médicos que están avalados con evidencia. Una, la pregabalina, con dosis única de 75 miligramos vía oral, dos previos al evento quirúrgico y continuarlo durante 12 horas durante el postoperatorio y así mantenerlo durante un lapso de 28 días o dependiendo de la severidad de la sintomatología. O también como otra de las opciones de este tratamiento, pues tenemos la mitriptilina con dosis inicial de 25 miligramos. Recordar que por la forma de actuar estos medicamentos, pues vamos a tener efectos secundarios como va a ser la somnolencia, la náusea, el vómito, o podemos condicionar arritmias cardíacas como el caso de la amitriptilina, por lo cual tienen que ser dosis escaladas hasta no tener una dosis máxima de 400 miligramos. Pero bueno, hay diferentes estudios en donde de acuerdo a los neuromoduladores, podemos utilizar toda esta banda de medicamentos como la duloxetina, gabapentina, pregabalina, mitriptilina, venlafaxina, sí, duloxetina. Entonces, obviamente tenemos un abanico de medicamentos que nosotros podemos utilizar para este tipo de patología. Asimismo, pues bueno, la crema de capsaicina al 0.70, al 7.5 o 0.75 miligramos de forma tópica se refiere a que tiene una analgesia de forma adecuada. La única problemática es que los pacientes refieren ardor en el sitio de colocación, pero como parte del efecto propio de la administración de la capsaicina en crema. Asimismo, como hablamos, no solamente son tratamientos médicos ni tratamientos orales, también es importante tener en cuenta el proceso de rehabilitación para que tenga un adecuado, este, re- una misma rehabilitación que sea la que nos dé una integración de forma oportuna y rápida en las actividades cotidianas, por lo cual es el yoga, la terapia con electroestimulación son consideradas como parte de la piedra angular, pero la principal va a ser los ejercicios de rehabilitación de hombro. ¿Por qué de hombro? Por bueno, pues toda la manipulación que vamos a tener a nivel del manguito rotador, por lo cual eso es lo que condicionaría a que nuestro paciente tenga una menor actividad en su domicilio, una menor actividad laboral, ¿sí?
por lo cual aquí vemos los diferentes ejercicios que nuestro paciente va a poder realizar en casa para disminuir lo que van a ser la limitación funcional de los arcos de movimiento de hombro. Normalmente con los que se iniciarían estos los conocen como las arañitas, en donde el paciente coloca sus dedos en la pared y va a empezar a aumentar su ángulo, ¿sí? Hasta donde presente limitación por el dolor. Y estos movimientos van a condicionar a que los movimientos de flexión, extensión y posteriormente rotación interna y rotación externa no se vean limitados y así la paciente se pueda integrar de forma rápida a su actividad diaria. Pero bueno, también hay algunos tratamientos quirúrgicos que están viendo el beneficio y la efectividad, ya que modifican la plasticidad al momento de cicatrización y de señalización nerviosa, como sería la infiltración de tejido graso en el hecho quirúrgico. Por lo que debemos mantener un manejo multidisciplinario para esta patología. ¿Cuáles serían las conclusiones de esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy? Pues una, desarrollar las estrategias preventivas necesarias para el manejo del dolor. ¿Esto qué quiere decir? Desde nuestra valoración antes del evento quirúrgico, nosotros tratar de ver cuáles van a ser nuestras metas a alcanzar para la analgesia en este paciente y evitar esta patología. Desde la administración de neuromoduladores previo al evento quirúrgico, la premedicación antes del evento quirúrgico, la infusión de medicamentos durante el transoperatorio o en su caso necesario adoptar la estrategia de analgesia guiada por ultrasonido, como serían los bloqueos que hablamos anteriormente, ¿sí? El tratamiento tiene que ser adaptado a la severidad del dolor de nuestra paciente. No va a ser lo mismo una paciente sometida a una cuadrectomía o una toma de biopsia guiada por arpón o una paciente con una mastectomía radical y disección de ganglios. Recordar que el tratamiento siempre tiene que ser multidisciplinario y que va a ofrecer mejores resultados. ¿Por qué? Porque la intensidad del dolor va a estar relacionada con la calidad de vida y funcionabilidad de este paciente. Por lo que concluye nuestra plática con este lema que tenemos en el Instituto Nacional de Cancerología, en el cual el cáncer hoy un reto, mañana una historia de éxito. Agradezco su el doctor Giancarlo Ferretti López, anestesiólogo, oncólogo, algólogo. Este es el Hospital General León, donde actualmente laboro, así como el Hospital Aranda de la Parra, en la ciudad de León, Guanajuato. Gracias por su atención y pasamos a las sesiones de preguntas y respuestas.